Muy buenas, querida clase de primeros pasos. Mientras estaba orando por ustedes ayer y hoy, se me vino a la mente de algo que estuvimos hablando un poquito esta clase pasada, la primera que tuvimos, y algo que Dios puso en mi corazón que quizás alguno de ustedes los ayude para continuar procesando lo que hablamos, ¿no? Dijimos que en la primera clase estamos hablando sobre las muy malas noticias que tiene la Biblia sobre nosotros. Y nos basamos específicamente, ustedes lo han visto, lo han leído, está en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 3, y ahí leímos lo que dijimos, el diagnóstico de mi corazón sin Cristo. Y dijimos que ese diagnóstico está muy claro ahí, ustedes lo pueden volver a leer, dice que ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros verdaderamente buscamos a Dios, dice que ninguno de nosotros hemos hecho lo bueno delante de Dios y entiendo que todavía para muchos, para algunos de ustedes, esto puede ser algo normal, que ya hace tiempo que lo escuchan, pero yo entiendo que para muchos de ustedes también puede ser algo muy nuevo y que todavía cuesta entender, pero ¿cómo puede ser de que diga la Biblia que el diagnóstico de mi corazón es que nunca he hecho lo bueno delante de Dios y que yo no lo he buscado cuando yo no siento que sea tan malo o tan mala, ¿no? Entonces, el último de esos versículos, en ese párrafo que leímos en Romanos, acá está para que ustedes lo busquen en casa, Romanos capítulo 3 versículo 20. Fíjense lo que dice, ustedes lo pueden buscar, Romanos capítulo 3, el capítulo es el número grandote, el versículo son los numeritos más pequeñitos. Fíjate lo que dice el versículo 20. Vamos sobre todo a leer, voy a leerlo todo, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte, que es lo que te quería dejar hoy. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esa es en la segunda parte que me quería centrar hoy. Dice, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. ¿Qué es lo que dice el versículo? Y acá dice un pequeño dibujito, aunque sé que ustedes ya se han dado cuenta que no soy muy dotado en el arte, pero puede que funcione. Lo que dice es, mediante la ley, es decir, acá son las dos tablas de la ley. Cuando dice Romanos ley, imagínate los 10 mandamientos que dio Moisés en el monte Sinaí, ¿ok? Los 10 mandamientos que todos ustedes, la mayoría de nosotros un poco lo sabemos, y esta ahora te voy a decir dónde encontrarlos, está en Éxodo 20 y qué vamos a hacer con eso. Creo que te va a ayudar para entender mejor por qué las noticias son tan malas sobre vos y sobre mí. Pero dice, mediante la ley, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que produce la ley? Dice, mediante la ley cobramos conciencia. Es decir, la ley lo que hace, esto es como un foquito de luz, lo que hace la ley cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, lo que produce en mí o en ti, ¿qué es? Conciencia o entendimiento de qué cosa. Dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, lo que dice el texto es cuando vos y yo somos capaces de entender lo que dicen esos 10 mandamientos, algo pasa en nuestra mente, algo pasa, algo Dios produce en tu mente que pum, te hace prender la lucecita, decir, wow, realmente yo sí soy pecador. Realmente las noticias sí son malas porque yo no he buscado a Dios, yo no he seguido esos 10 mandamientos como yo creo que los he seguido. Y es muy importante esto porque si vos ahora estás luchando, todavía estás masticando la idea de, bueno, es que yo todavía no me siento tan pecador, no me siento como que ese diagnóstico hable de mí, es porque todavía no hemos comprendido lo que la ley realmente pide. Porque cuando vos te das cuenta de lo que la ley de Dios pide, entonces empezás a cobrar conciencia de tu propio pecado. Y una de las formas de saberlo es solamente tenés que ir a Éxodo 20, y esto es algo que te animo a hacer. Si realmente querés que Dios esté enseñándote y esté convenciéndote de esta verdad, y cuando vas a Éxodo 20, capítulo 20, y ahí vas a ver que están los 10 mandamientos, solamente ni siquiera pienses en todos los 10 mandamientos, solamente quiero que te enfoques, por ejemplo, en los últimos, ponele los últimos 6. Versículo 2, estoy leyendo Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, capítulo 20, el grandote 20, versículo 12. Por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da tu Señor, el Señor tu Dios. Y ahora la pregunta que vos te tenés que hacer delante de Dios es esta. ¿Siempre vos has honrado a tu padre y a tu madre perfectamente?
Siempre, siempre los has honrado, siempre los has obedecido. Nunca ha habido ningún momento donde vos no los hayas honrado. Porque si vos, ha habido alguna vez, si vos decís, bueno, alguna vez sí, bueno, pero según la Biblia, una vez que nosotros no obedecemos uno de los mandamientos, nos hacemos culpables de todos. Porque la ley lo que hace es expresa el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros no obedecemos uno de los mandamientos, estamos rompiendo todo. Es como cuando vos rompes cuando no sé, tenés una taza de vidrio y la tirás con fuerza al piso. Se rompe toda, a pesar de que el impacto solamente sea en una de las partes, se va a romper toda porque está hecho como un todo, es íntegra. La ley de Dios es íntegra de tal forma que cuando vos no respetas uno de esos mandamientos, de repente te das cuenta de que no has respetado ninguno. Fíjate otro, dice versículo 13 del capítulo 20, no mates. Y voy a decir, bueno, por lo menos ese yo sé que no lo hice porque yo nunca he matado a nadie. Bueno, creo que lo mencionaba en la clase. ¿Qué pasa si Jesús nos explica en Mateo capítulo 5? Si vos fueras a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y fueras al capítulo 5 y leyeras, por ejemplo, el versículo 21 y 22, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces Jesús está diciendo el homicidio, el matar, el no matarás de que vemos en los 10 mandamientos, es mucho más que lo que vos haces con un arma, es guardar rencor, es haber insultado. Yo te hago una pregunta, ¿vos nunca guardaste rencor con nadie? ¿Podés vos decir delante de Dios, sabes que Pablo, yo sé que nunca guardé rencor con nadie, nunca maldije a nadie, nunca insulté a nadie? Porque si vos alguna vez has guardado rencor o has insultado, entonces según la ley, otro mandamiento más que has roto. Y otra vez la conciencia, Dios te da conciencia de qué? De pecado. Y podés continuar, dice no cometas adulterio, y quizás algunos de ustedes dicen, bueno, yo sí lo he cometido, o algunos de ustedes quizás digan, bueno, yo no lo he cometido, pero si vos seguís leyendo Mateo 5, Jesús dice, cuando un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ha adulterado ya con ella en su corazón. De tal forma que para Jesús, el mandato de no adulterar es mucho más que el hecho de ser físicamente infiel con tu esposo o tu esposa. Implica aún en tu mente. Y vos me podés decir que jamás has tenido ningún mal pensamiento, ninguno, con ninguna otra persona. Porque si lo has tenido algo sea una vez, como yo lo he tenido y como todos los otros mandamientos realmente, entonces has vuelto a romper la ley. No robes, no des falso testimonio, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, dice la ley. Estoy leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codicies su siervo, su sierva, no codicies su burro o su auto, sería en nuestra versión de hoy, ¿no? Ni nada que le pertenezca. Nunca codiciaste el bien de nadie. Vos realmente ante Dios puedes decir, yo sé que nunca codicié nada. Creo que ninguno de nosotros puede decir eso. Y el problema es mucho más grave de lo que crees, porque insisto, para vos o para mí podemos decir, bueno, alguna vez sí pequé o alguna vez sí metí la pata, pero tampoco es que todo el tiempo, no, pero no tiene que ver con que si alguna vez o no, insisto, no importa, la ley es algo tan íntegro como esa taza de vidrio, que no importa por dónde la rompas, se rompe toda, la has roto toda. Y ante Dios eso es una muy mala noticia. Porque si vos has roto la ley de Dios, entonces lo único que te queda para ti y para mí es la paga de haber roto con su ley, que es la muerte, la separación para siempre de Dios, y estamos realmente recibiendo lo que nosotros mismos nos hemos buscado. Y si estás acá todavía estás pensando y todavía estás tratando de entender esto, yo te animo hoy a que te sientes, a que ores, a que hables desde tu corazón con Dios como hablarías con un amigo y le digas, Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a cobrar conciencia de mi enfermedad, como te enseñé en la clase número 1,
para que cuando yo entienda mi enfermedad pueda tomar tu remedio. Dios te bendiga, nos vemos el domingo.